cómo se ven con eso? ¿Cómo se ven con el CEMAP Tools? ¿Cómo se vieron o pudieron hacer? Profe, yo tenía dudas. A ver, sí, que no se haga con acople. Yami, A ver, decime. ahí. Bien, ahí está. Yo tenía dudas, profe, con el tema del Sematul, porque Sí, le había mandado una imagen sí, por correo interno sí. y yo interpreté que había que hacer las 10 cartas y Sí, aparte lo de Piaget, lo de la... Bueno, eso lo hice así, pero Ausuben todo y separado. Vygotsky. Pero está perfecto, ¿eh? Si lo querés hacer todo separado, perfecto. Podés hacer una unión, pero no les voy a pedir eso. Lo pueden hacer por separado, ¿sí? Háganlo por separado, para no complicarse tanto, ¿sí? Háganlo. Ah, bueno, entonces, profe, ahora en un ratito le paso el link en el Sí, correo interno para que lo pueda visualizar. perfecto, perfecto, me encanta. Perfecto. Si algunos tienen clase conmigo con Filo acá, con todos estos contratiempos que tuve, ya les voy a grabar la clase. Me pasó de todo, no sé quiénes están acá que sean de Filo. ¿Hay alguien? Bueno, Sí, yo estoy en filosofía, profe. bueno, bueno, cuando pueda les voy a grabar la clase de esta semana. Voy a grabar en 2 veces porque la semana que viene es feriado. Igual Sí. este tema que falta no entra en el parcial. Lo que pasa que, bueno, me sucedió de todo, hasta mi hermana tuvo una ACV, se me cayó mi suegra, mi marido está mal psíquicamente, estoy como Mal. colapsadísima. Entonces, por eso le suspendí 2 clases, por el nivel de cansancio, pero dije, no, bueno, esta ya está, ya la tengo que dar, porque si no, no se puede. Pero sí, les voy a grabar una parte esta semana, seguro que entre hoy y mañana, y la otra semana les grabo otra parte, pero eso ya sería para el segundo parcial, ¿sí? Ujú. Supongo que será tipo un ensayito. Si quieren, igual voy a ver si las pautas las puedo poner antes. Van a armar Bueno, tipo un ensayo. dale, ok. Bien. O sea que estás vos sola. Bueno, eh, la idea de la clase de hoy era que pensaran, se acuerdan algunos ejemplos sobre las teorías del aprendizaje, que podían pensar algunos ejemplos si lo estuvieron pensando sobre la psicología cognitiva, la teoría sociohistórica y el aprendizaje significativo. Si pensaron ejemplos para decirlos, así yo veo si visualizan bien las teorías. Y después vamos a empezar a entrar en lo que es una planificación, qué es un objetivo, qué es un propósito, qué es un plan de clase, en vistas de el trabajo práctico, ¿sí? Me interesa que hagan el CEMAP Tools y el trabajo práctico. No creo que ponga otro trabajo más. Creo que con esos dos vamos a estar bien, ¿sí? Porque lo que vamos a ver ahora, toda esta parte que vamos a ver, tiene que ver con el trabajo práctico, ¿se entiende? Entonces, hacerles otro trabajo práctico en medio de perogrullo, digamos. Y ya todo lo que vamos a trabajar ahora tiene que ver con el trabajo práctico. Por eso, ¿estuvieron pensando ejemplos sobre Piaget? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven a Vygotsky, Ausubel? Ejemplos, si quieren los pensamos ahora, porque si quieren los pensamos ahora. Yo lo que iba a agregar, sí, lo que sí iba a agregar, pero quería primero hablar acá, es, sí, yo creo que se los puse el foro de los ejemplos. Alguien había escrito. ¿Estuvieron pensando ejemplos? ¿Estuvieron pensando ejemplos de Piaget, por ejemplo?
¿Cómo es el aprendizaje para Piaget? Por ejemplo, ¿se acuerdan de eso? Mediante el proceso de adaptación. Bueno, a ver, ¿qué ejemplo podemos tener? ¿Han estado en servicio ya? ¿Han estado en servicio? ¿En prácticas han tenido algo? Sí, profe, sí. Bueno, a ver, algún ejemplo que pueda surgir de ahí, en que haya habido asimilación, acomodación y equilibrio. Podría ser, por ejemplo, en el tema de las curaciones, Sí, a ¿no? ver. Por ejemplo, bueno, siempre, cada ser, o sea, yo pienso o he analizado que como cada hospital tiene su, cómo se dice? Como su manual, ¿no? De cómo se controla, Sí, cómo se maneja las curaciones de tal cosa, sí, de tal la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno tiene un conocimiento de base que le enseñan en la universidad, pero cuando tú llegas al lugar donde vas a trabajar o al servicio que vas a trabajar, tú tienes que adaptarte a cómo está escrito. No sé, por ejemplo, ¿no? Que el paciente que tenga una curación, una quemadura, primero hay que hacerle así, colocarle, en unas partes le pueden colocar sulfaplata, en otras partes lo manejan con sulfaciadina, o furacin, o en otras partes le ponen unas gasas furacinadas. Bueno, entonces yo creo que es donde, o sea, uno como profesional se adapta a lo que se maneja en este tipo de servicio y así mismo uno aprende, ¿no? Ya lo agarra como una rutina, porque que si no estoy mal en uno de los videos decía, por ejemplo, que al niño cuando estaba chiquito, si no estoy mal, si es ese, sí, no sabía cómo abrir la puerta, un ejemplo, o al abrir el perfecto. horno. Entonces, Sí, él cuando veía que el picaporte giraba con una sola vez que la veía, él ya asociaba que ese movimiento podría servirle para abrir el horno, abrir la puerta, no sé qué. Entonces yo lo asocio más o menos por ese lado, ¿no? Que sea así. O sea, perfecto. ¿sí? Puede ser así, ¿no? ¿Está bien? Está bien, me parece muy bueno. Entonces, tus estructuras cognitivas tienen que tratar de adaptarse a eso, va a haber un desequilibrio y después va a haber una acomodación. Perfecto. Es que es un proceso que lo hacemos a veces como naturalmente. A veces, cuando, cuando no pasa, nos damos cuenta que no está ese proceso de adaptación. ¿Sí? Supongan, yo les hago el ejemplo, yo sé caminar, pero yo no sé andar en bicicleta puntualmente. Entonces ese proceso de asimilación, acomodación, equilibrio, nunca lo logré en relación a lo que es ni andar en bici, ni manejar un coche, ni una moto, nada, olvídense. ¿Sí? Me parece bueno tu ejemplo. Perfecto, perfecto. Otro ejemplo que hayan pensado de Ausubel, que sea más fácil. De Ausubel. ¿Han pensado ejemplo de Ausubel? Ese es el más fácil. ¿No han pensado? Por ejemplo, Ausubel, ¿no? Habla de esto, de los conocimientos previos, ¿sí? Que condicionan a los nuevos y a su vez estos nuevos resignifican los previos. A ver, piensen en alguna situación que les haya sucedido eso. Y que el aprendizaje es más significativo si tiene que ver con mi interés, ¿sí? Si tiene que ver con que yo pueda relacionar unas cuestiones con otras, está en contra de lo memorístico. Bueno, a ver, piensen algún ejemplo de Ausubel. Eh, yo considero que es más o menos también, bueno, un ejemplo en el Sí, servicio. Dice, porque Otsuber decía o sea, la persona, o sea, el niño tiene
como que cuando tiene ya la información, pero Sí, llega como otra persona y le reconstruye, o sea, le aporta la información que ella tiene y entonces él ya ahí arma un proceso, sí, ¿no? exacto, En- claro. entonces, Une conocimiento con, es más con, a ver, lo más interesante de práctico, Ausubel es es que como más práctico, ¿no? es más práctico, es más concreto y él era pedagogo, Claro, va directo a pensar la pedagogía. En exacto. cambio, Piaget era mucho más abstracto, era más ese Ujú. científico abstracto. Pasa que son de épocas diferentes. Piensen que Piaget muere en 1980, ¿sí? Y Ausubel murió hace 10 años, 2008. Entonces, Claro. bueno, eh, tienen épocas diferentes. Si bien es discípulo en un punto, es más concreto. Entonces, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, yo pensando ahora que nosotros estamos con unas compañeras haciendo las prácticas de críticos. Nosotros estamos aprendiendo a manejar a pacientes en terapia intensiva, pero lo estamos haciendo primero partiendo de la base de la práctica simulada, Sí, ¿ya? Entonces nosotros estamos, bueno, adquiriendo un aprendizaje de las bases que ya teníamos de anatomía, de todo lo que hemos cursado en la materia. Y en el momento perfecto. que llegamos a la sala de terapia intensiva, obviamente no es algo parecido, pero no va a ser lo mismo que hicimos en la práctica simulada. Sí, Entonces, ya en el campo práctico, ya en sí, en la parte sanitaria, donde está el paciente, realmente los monitores, realmente todo eso que en realidad uno tiene que aprender a manejar, pero uno ya tiene una base, entonces le va a ser como mucho más fácil iniciar el proceso de atención para el paciente, estando ya en la parte sanitaria, teniendo una base previa de lo que hicimos con la práctica simulada, ¿ya? perfecto. Y a su vez, o sea, esa práctica simulada resignifica esa base que vos ya tenías, ¿no? Claro, exactamente, como que, bueno, por ejemplo, en la práctica simulada estuvimos viendo algo de la bomba de infusión, ¿no? Entonces, como más o menos qué puede ocurrir si hay oclusión o qué puede pasar, pero realmente cuando me ocurra ya con el paciente, yo ya tengo el conocimiento, o sea, tengo el criterio para saber qué es lo primero que tengo que mirar si la máquina me pita, un ejemplo, ¿no? Suena la alarma. Entonces, ya sé que es lo primero que tengo que hacer y obviamente va a llegar una persona que me va a indicar de cierta forma, me va a brindar algún conocimiento de que ya tiene la experticia de manejar la bomba de infusión, ¿sí? Entonces, es como el complemento. Yo lo veo así, de esa manera. Está perfecto, ¿no? Me parece muy buen ejemplo. Y de teoría sociohistórica, Kelly solamente me habla. Gastón, ¿tenés que ver algo con Romina Yendel? Gastón, Sopska Yendel, ¿tenés que ver algo con Romina Yendel? Disculpe, ¿cómo? ¿Tenés que ver algo con Romina Yendel? Sí, es mi tía. Ah, mira, yo la tuve de estudiante hace Ah, 10 mira. años. Mandale saludos. Hace 10 años que la tuve. Bueno. Sí, sí, justo 10 años porque fue el primer grupo que tuve. Sí, Ah, fue la primer tanda de alumnos cuando entró. sí, la primer tanda de estudiantes que tuve en 2011. Sí, sí, Ya. sí. Mandale saludos. Bueno. Sí. Y también Profe, profe, ¿qué memoria tiene para acordarse de todas las No, notas? cuando son apellidos así raros, me suelo acordar. Claro, no, no te olvidas más. Es un apellido raro, claro, sí, obvio. Es un apellido raro y aparte Romina era muy activa, todo, en la clase. No, pero cuando es un apellido raro, sí, me lo acuerdo. Sí, Ah, igual, igualito a Gastón, profe. También ¿eh? es igual a ¿Sí? Gastón. Sí, a ver, Gastón, mostrate entonces. No, no, pasa que yo estoy trabajando. Está O sea, bien. puedo escuchar, pero me cuesta por ahí. No, o sea, me pasó también, viste, con una.
una estudiante que le digo, pero vos tenés el mismo apellido que una profesora que pobre falleció. Le decís, soy la sobrina, le digo, no puede ser el mismo apellido. Sí, aparte igual en la escuela se da un montón eso, se da un montón de que vienen hermanos, es muy común, es muy Sí, común. sí, aparte en esta facultad es como muy común que tengas o familiares o conocidos de gente que ya estuvo. Como, bueno, ahora está mi Total, primo. claro, ¿cuál es tu primo? Primero. En primero está tu primo, mirá vos. Sí. Y bueno, yo estoy en esta universidad porque antes daba clases mi tía, ¿entendés? Siempre es como que es medio así, ¿viste? Somos familia. Mi tía estuvo Así es. en campo 2. Sí, sí. Pero claro, estaba mi tía, por eso. Entonces Mm. me conocían y ahí presenté concurso y todo. Por eso digo, siempre es todo así. Bueno, Y bueno, mi tía quiere mandar a todos sus hijos, ¿viste? No, no sé qué, claro. si a todos les guste, pero No, porque ella es tiene una cosa muy de enfermera, sí. Después sí, 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 muy combativa. sí. Mirá vos, quiere mandar a todos, todo tiene que ser enfermero. Claro. Decirle que la profe hizo una especialización en otra cosa, en educación, pero no, en enfermería no. Bueno, después. Y ahora quiere hacer una maestría en escritura creativa. Mm. Yo vengo más de la rama de Ariel, ¿lo tuvieron de profe Ariel? ¿Llegaron a tenerlo? Ariel Gómez Bernardis, me parece que no. No. O de Martín Salinas. Tengo más de esa rama, de las letras, de la comunicación, entonces bueno, Ellos de no la eran los educación. profesores de aprendizaje, lenguaje del aprendizaje, algo así, que dictaban una materia antes en primer año. Claro, exacto, ese Eran Ariel. dos, que eran dos Eran en esa dos, materia. Martín y Ariel. Sí, los tuvimos en el hace 4 años atrás, el primer año hubo esa Claro, el primer materia y año. luego ya la quitaron. Claro, eso es lo que le pasó a Ariel. Herramientas del aprendizaje se llamaba la Herramientas del materia. aprendizaje. Claro, lo que le pasó a Ariel fue eso, que la materia se fue de la cursada y le ofrecieron dar algo distinto y él como que no se sintió muy cómodo, digamos. Sí, 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 sí. Fue así tal cual. Sí, no, ahora me acordé. Sí, es verdad, tuvimos esa materia, pero como que Claro, nunca más lo con vi. Martín Salinas y con Ariel Gómez Bernardis. Exacto, exacto. Bueno, a ver, y nuestro amigo más importante, el Vygotsky, ¿cómo encontramos un ejemplo de Vygotsky? La verdad que a mí me encantaría que este final fuese oral y presencial. Vamos a ver qué pasa para diciembre. ¿Y nuestro amigo Vygotsky qué pasó? Un ejemplo de Vygotsky. ¿Se acuerdan que lo intersubjetivo, lo intrasubjetivo, la internalización, ¿sí? La importancia del entorno para poder internalizar justamente la cultura, la zona de desarrollo próximo, lo que puedo aprender solo, la diferencia de lo que puedo aprender solo de lo que puedo aprender con otros, el nivel real, el nivel potencial, ¿se acuerdan de eso? Me acuerdo un poco, Eso es lo único de la materia. pero no sé Claro, si está por bien, un pero un ejemplo. ejemplo de Vygotsky. Yo eso creo que no se los puse obligatorio para que lo háganlo, porque, a ver, en la ejemplificación a veces es mucho más fácil para entender una teoría que les puede resultar a ustedes compleja y yo sé que también muy disímil a lo que vienen viendo. Entonces está bueno porque concretiza el ejemplo, ¿no? Para mí explicar un tema mediante un ejemplo es claridad pura. De hecho, es una de las cuestiones que ahora vamos a ver para cuando ustedes armen la planificación, ¿no? La importancia del ejemplo. El ejemplo es aclarador, ¿sí? ¿Pueden pensar alguno?
Yo les doy el ejemplo de uno, por ejemplo, ¿no? Yo quiero aprender inglés. Entonces yo me pongo a aprender inglés, ¿no? Y me cuesta un poco. Bueno, con la ayuda de un otro, que puede ser el docente o puede ser otro estudiante, llego a esa zona de desarrollo próximo, a llegar a aprender inglés. Es mi andamio para tener una base de inglés. Después tengo que seguir creciendo en esos andamios, ¿no? Ese puede ser un ejemplo. Un ejemplo también, bueno, es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, según Vygotsky, lo aprendemos en esa interacción con los otros, producto de la interacción, ¿sí? O sea, hacemos lo intra y después internalizamos el lenguaje. De hecho, digamos, en realidad con respecto al lenguaje se han hecho muchísimos estudios y no se sabe bien si es por imitación o si es por esta interacción que habla Vygotsky. Pero sí hay casos de personas que han estado, no sé, como perdidas y qué sé yo, siendo chicas, y no saben hablar, aunque digamos, ya somos Homo sapiens sapiens y tenemos una estructura cerebral que nos permite poder hablar, no pueden hablar porque, bueno, ahí yo estoy a favor de Vygotsky, como no está la interacción con los otros que me enseñan a hablar, ¿sí? No puedo internalizar un lenguaje, ¿se entiende? Es muy difícil. Y yo cuando internalizo, obviamente internalizo una cierta cultura. Ven, estudio inglés, internalizo también la cultura inglesa y todo, ¿sí? ¿Se entiende? Y cualquier cosa, o sea, también hasta lavarse los dientes, internalizo algo cultural. ¿Se acuerdan que había un nivel de desarrollo natural y uno cultural, ¿no? Que ese es el que aprendemos con los otros. Lo natural ya está, lo dado, la memoria, la percepción, ¿no? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? ¿No se les ocurre ningún ejemplo con nuestro amigo Vygotsky? No De sé lo que que el es, nombre es difícil. de lo que es aprendizaje cultural. No, no, sería teoría sociohistórica se llama. Ah, bueno. Aprendemos en interacción con los otros e internalizamos la cultura en el momento histórico en el que estamos insertos. Por eso, digamos, una persona de 80 años tiene cierta internalización que no es la misma que la tiene una persona de 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque nació en épocas históricas distintas, va a decir Vygotsky. Y por eso es tan importante también para Vygotsky ir a la escuela, porque ahí se da la interacción. Y en esta interacción internalizo conocimientos, ¿no? Que son parte de la cultura. Piensa en la cultura como algo macro, ¿no? Como modos de hacer, estar, sentir en el mundo, no la cultura como algo, como algo cerrado, tradiciones, costumbres y ahí nos quedamos, ¿no? Esto es cultura, ¿sí? Forma parte de la cultura global. La computadora es cultura, ¿sí? Todas aquellas cosas que fueron creadas por los seres humanos para adaptarse a la naturaleza es cultura. Entonces, todo es un hecho cultural. A ver, ¿qué otro ejemplo? Piensen. Podría ser, por ejemplo, nosotros como estudiantes nos adaptamos, digamos, a la forma de estudio de la institución y cuando salimos a trabajar en un hospital, no sé, una clínica, tienen una forma diferente, ¿no? Siendo receptores a todos los que, bueno, a los que son integrantes de la institución, empezamos a adquirir también sus formas, ¿no? Sus maneras, y tal vez las propias también puede como repercutir en ellas, pero
más desde Sí, porque hay del un ida y vuelta. un Sí, en un esto, feedback, sí. digamos, piensen que Freire lee a Vygotsky y hay algo de esto, ¿no? Es una retroalimentación. Está bien el ejemplo. Bueno, más por este lado lo veo, ¿no? Como estudiante, si bien ahora Sí, en mi caso solamente estoy estudiando, haciendo prácticas por la situación actual, pero digo, en un futuro me tengo que relacionar o poder poner en práctica mis habilidades y viceversa de aprender del lugar donde voy a estar, ¿no? claro, igual piensen que, digamos, para Vygotsky, los mediadores, digamos, ese otro que me ayuda a aprender, no es solamente un otro, puede ser un libro, pueden ser un montón de cuestiones, no sé, algo que leo en internet, pueden ser un montón de cosas. Si ese tutor, ese mediador, pueden ser otros objetos. Eh, Casi siempre es más importante por la relación y por la socialización y por la importancia del otro, pues somos seres gregarios, que sea un otro persona, ser humano, pero también puede ser un libro, ¿sí? Puede ser una lámina, ese mediador, ¿sí? Que Ok. permita justamente llegar a esta zona de desarrollo próximo. Profe, puede ser, por ejemplo, cuando nos vamos, ve que nosotros estamos estudiando acá, pero yo me puedo ir a otro país a ejercer. Sí, Entonces yo me tengo que adaptar a la cultura de ese país y así mismo, por ejemplo, al tema de, no sé, en cuanto a la promoción y la prevención, por ejemplo, que haya un alto, se vea en tal país un alto porcentaje más de personas que fuman, entonces de ende vienen más posibilidades de SIDA de pulmón, un ejemplo, ¿no? sí, Entonces, yo como profesional, por ejemplo acá, un ejemplo acá en Argentina, no, decir así, no se ve ese tipo de sí. cosas, sino que se enfoca más en la promoción de otras enfermedades. Entonces, como yo estoy en ese otro país, yo tengo que adaptarme a la cultura de ese país como profesional y trabajar en la promoción de lo que realmente se necesita, ¿no? Algo así. No sé si estaré bien. Claro, en realidad si vos, eso es producto de la interacción con otros, que aprendiste todo eso y lo internalizaste como algo natural, sí, está perfecto. Internalizaste, digamos, la cultura y esa forma de ver las cuestiones de ese lugar. Sí, está bien. Y fue producto de una interacción. Sí, 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 está bien. Está perfecto. Eh, Alguien que escribe en el chat. ¿Se entiende? Sí, eso está perfecto, está bien. Me parece bien. Pero bueno, yo les puedo poner el ejemplo de que ustedes mismos ahora están estudiando, ¿no? Y producto de la interacción hasta con el profe, ¿sí? Hacen lo intrasubjetivo, intentan y después lo internalizan. Obviamente que como cada uno tiene recursos distintos y todo, cada uno va a internalizar algo diferente, ¿sí? Porque justamente como dice Ausubel, depende de lo que es significativo para mí, de lo que yo le pongo más interés, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ahora igual, aunque estemos estudiando bajo el sistema virtual, tenemos esto de que, bueno, que tal vez el docente me da un material, ¿no? Entonces yo leo ese material y tengo un nivel de desarrollo real. Y después, cuando interactúo acá, no hablamos, llego a ese nivel de desarrollo potencial y a ese nivel de la zona de desarrollo próximo. ¿Se entiende? E internalizo de otra manera ese material. Porque obviamente que lo que Vygotsky plantea es que, bueno, yo puedo aprender solo, pero como que no es lo mismo con la ayuda de otros y con las relaciones con el entorno. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Díganme que se entiende. ¿Se entiende? No es lo mismo. Entonces, bueno, con Sí. estas Sí, clases
Por ejemplo, bueno, ahí ustedes, la diferencia entre lo que ustedes leyeron y lo que ustedes ven en esta clase hace la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Bueno, profe, tengo una consulta. Por ejemplo, bueno, usted habla sobre un trabajo que tenemos que realizar como integrador, que sería como un trabajo final, ¿no? De la materia. Sí, exacto. ¿Sí? Bueno, hemos hecho de pronto lo del tema del foro, que usted dice que no es obligación, pero obviamente que nosotros leamos y que saquemos, o sea, como para que comprendamos todo lo que estamos viendo. Sí. Pero entonces el trabajo, ¿de qué se va a tratar en realidad? O sea, ¿va a ser un trabajo escrito con una cantidad de No, ya páginas? lo dije. ¿No? A ver, sí, eso lo tiene que hacer. Yo, disculpen, estoy retrasada corrigiendo los foros por todo esto que me está pasando. No, no se No, yo les preocupe, expliqué profe. en la primera clase, les expliqué que ahora lo vamos a volver a ver, que van a tener que armar una capacitación permanente, después vamos a verlo, o sea, en realidad yo podría dar antes que es capacitación permanente, que es diferente a capacitación continua. Pero como el hacer el trabajo es arduo, prefiero darles primero las pautas bien del trabajo. En la primera clase estuvimos viendo, digamos, qué era lo que íbamos a hacer. Lo que ustedes van a hacer es plantear en un servicio X, no sé, vos sabés que en el hospital alemán hacen mala colocación de colostomía, ponele, ¿no? Entonces, ahí planteás hacer un curso de 4 clases para que hagan una buena colocación de colostomía. Esto tiene que ver con esta materia que habla de la capacitación permanente. La capacitación permanente pensándola dentro del ámbito laboral, de un ámbito laboral específico, ¿sí? Cuando yo hablo de, esto ya lo vamos a ver en otras clases, cuando hablo de capacitación continua es que, bueno, estudiaste enfermería, después te capacitas y estudias instrumentación o estudiaste medicina, eso es capacitación continua. La permanente es la capacitación que se da en el mismo lugar en el que vos trabajás o en un ámbito laboral. Esa es la diferencia, ¿sí? En una institución. Lo que ustedes van a tener que hacer es armar pensando en un lugar X, que si no estaríamos en pandemia les haría ir a hacer observaciones, plantear en ese lugar, plantear justamente en ese lugar, bueno, voy a dar acá una capacitación, 4 clases. No la van a llevar a cabo, porque estamos en pandemia y no los voy a exponer. Van a hacer la plani y nada más. ¿Qué es una planificación? Para que sepan, en educación, es una anticipación a dar una clase, ¿sí? Ujú. Y Y un con cierta cronograma. justificación teórica, claro. Como sabemos que, bueno, que cualquier situación de educación formal es incertidumbre, siempre es incertidumbre, necesito previamente hacer una planificación para yo saber qué voy a dar. Cuando vos ya das clases muchos años, no estás todas las clases armando puntualmente. Depende un montón del contenido y de todo. Pero depende del contenido, de todo. Pero lo que ustedes van a proponer es eso. Yo ahora les voy a mostrar de vuelta el trabajo y vamos a hablar de las partes que tiene que tener. Vamos a ver cómo se redacta un objetivo, un propósito, cómo hago una secuenciación de contenidos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Después, la clase siguiente, vamos a ver algunas técnicas que nos van a ayudar a poder llevar a cabo esas clases, como la técnica de la explicación, de la demostración, la actividad y las técnicas grupales, ¿sí? Pero yo ya quiero que lo empiecen a armar. El trabajo alguien me lo mandó y yo no lo pude mirar. Pero yo ahí les voy a mostrar. O sea, primero ustedes tienen que pensar esperen que no se me abre. Bueno, a ver, vamos a leer, yo la había visto, ya les había mostrado la guía, pero la vamos a volver a leer.
Ya está recolgada todo del primer día. Lo que no está colgado es lo segundo. ¿Llegan a verla? Sí. ¿Llegan a verla? Bueno. Acá tienen todas las partes y les voy a explicar como parte por parte del trabajo. Y después en la otra voy a explicarles por lo menos lo que es secuenciación de contenidos y lo que es objetivos y propósitos. Guía para trabajo práctico o planificación. El objetivo de este trabajo es diseñar una propuesta proyecto de enseñanza a desarrollarse en un servicio de enfermería, porque tiene que ver con la capacitación permanente. La elaboración del mismo requerirá una profunda reflexión por parte del enfermero para tomar decisiones fundamentales y coherentes con sus propósitos y su concepción de la enseñanza de las ciencias biomédicas en general y de la enfermería en particular. O sea, capacitación específica en un servicio, ¿se entiende? Algunas de estas decisiones se encuentran vinculadas a interrogantes como: ¿qué quiero enseñar? ¿Cuál es el sentido de enseñar aquello que deseo enseñar? ¿Por qué ese contenido es relevante para ser abordado en el contexto actual? ¿Qué espero que el personal de salud aprenda? ¿Qué habilidades pondrán en juego? ¿Qué estrategias didácticas llevaré adelante? ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Con qué recursos cuento? O sea, a ver, yo lo que les decía recién, ¿no? El proceso de enseñanza es impredecible, entonces yo tengo que tener todo, saber todas las cuestiones que necesito para poder llevar a cabo estas clases. Si bien ustedes no las van a llevar a cabo, lo tienen que prever igual, o sea, tiene que estar planteado en la planificación. Las respuestas a estas y otras muchas preguntas se plasmarán en el diseño del proyecto y orientarán los cambios que la participante debe realizar en función de situaciones no previstas. Como sucede con todo proyecto, consideramos que una propuesta de enseñanza no implica la obligación de ceñirse a ella en forma rígida. Por el contrario, debe estar ajustada ante situaciones no previstas. ¿Qué quiero decir esto? Porque les pasa muchas veces. Ustedes no van a dar la clase, pero les sucede de que, bueno, arman la clase pensando, una de estas capacitaciones pensando en un PowerPoint. ¡Paf! Se me cayó el PowerPoint, porque nos ha pasado. Bueno, me ha pasado que han ido a dar clases y se traban, no tengo el PowerPoint y no sé qué hacer. Bueno, tengo que saber previamente un plan B siempre, ¿no? Bueno, armo un afiche, o lo sé yo, les hago hacer una actividad en el momento. No les va a pasar eso, bueno, por suerte, porque no les va a pasar eso por suerte porque no lo van a llevar a cabo, pero si en algún momento ustedes quieren dar clase o llevar este proyecto a algún lugar en específico, presentarlo donde sea, les va a pasar esto, ¿no? Decir, uy, qué bueno, se cortó la luz, se quedaron sin el PowerPoint. Y ahí agárrate Catalina. Bueno, la clase o la capacitación permanente se desarrolla igual. ¿Se entiende? Entonces, dice, antes de comenzar a realizarlo es imprescindible estudiar con profundidad el tema, utilizando bibliografía especializada y actualizada. Esta deberá ser explicitada en el proyecto. Reflexionar y definir desde qué marco teórico se abordará el tema. Definir cuáles son los propósitos, el para qué, ahora vamos a ir ahí. El para qué de la enseñanza en el nivel que se desarrollarán las prácticas y qué contenidos fundamentales desde la promoción de la salud son relevantes para que los estudiantes aprendan. Bueno, ítems que deberá tener en cuenta el trabajo. Proyecto general. Refiere a la unidad didáctica, es decir, a la propuesta de enseñanza que el practicante desarrollará hipotéticamente en 4 encuentros. Bueno, acá yo les puse que el tema podía ser las normas de bioseguridad COVID, pero puede ser lo que quieran, ¿sí? Y acá vamos a nuestros amigos, que son los objetivos y los propósitos. Yo les voy a leer esto y les voy a explicar qué es un objetivo y qué es un propósito. Se consignarán los propósitos y objetivos generales de la propuesta de enseñanza. Ellos expresan la orientación general de la propuesta. Constituyen los ejes articulares del proceso
y otorgan el marco para la selección de contenidos y la propuesta de actividades. Los objetivos, entonces, deben dar una idea clara y precisa de aquello que se pretende alcanzar. Son los aprendizajes de los alumnos que se desean lograr, las capacidades y habilidades que se quieren desarrollar a lo largo del proceso de las prácticas. Su elaboración es un momento clave en el diseño del proyecto de las prácticas, pues allí se constituyen las metas que direccionan las propuestas didácticas y las formas de intervención docente. ¿Qué son los objetivos? Es ¿qué deseo lograr yo con esas clases? Los objetivos se redactan siempre en infinitivo, o sea, con ar, er, ir. Nunca voy a, ni el objetivo ni el propósito, voy a poner cosas grandilocuentes como prevenir tal cosa. Se dice fomentar la prevención, ¿sí? Evitar accidentes de tránsito, ¿no? Fomentar los posibles accidentes de tránsito, porque ¿sí? Tratar de usar verbos que sean posibles, porque está dentro de lo posible. En todos casos, los objetivos deberán guardar coherencia con el grado de viabilidad, claro, con lo que pueden hacer, ¿no? En términos de resultados esperados y con el de factibilidad, en relación con los recursos, el tiempo disponible y las posibilidades cognitivas de los estudiantes. Los mismos apuntan tanto a la construcción de conceptos como al desarrollo de valores sociales y habilidades de conocimiento. ¿Qué son los propósitos? Porque acá me parece que no están. Los propósitos implican el para qué. Una vez que yo logro el objetivo, o sea, qué es lo que yo quiero lograr, obviamente ustedes no quiero decir lograr tal cosa. La palabra lograr, sáquenla. ¿Para qué quiero lograr esto? El propósito es mi finalidad última. Entonces, supónganse, el objetivo puede ser adquirir las normas correctas de bioseguridad con respecto al COVID. ¿Cuál sería mi propósito? ¿Para qué yo quiero adquirir esas normas? ¿Sí? Para fomentar la mayor prevención en infecciones por COVID. ¿Se entiende? Es como algo más grandilocuente y es mi finalidad última. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos? Después dice, contenidos. Diseñar la unidad supone una forma de encarar o abordar didácticamente el tema y un recorrido posible para enseñarlo, en función de los propósitos y los objetivos pensados. Esto significa que los contenidos deben guardar coherencia con el tema, los objetivos y la fundamentación. O sea, está todo, la planificación siempre está toda concatenada, está toda unida, ¿sí? Tiene que haber toda una coherencia lógica. En la selección y organización de los mismos, así como en la propuesta de actividades, intervienen numerosos aspectos que es necesario considerar y compatibilizar. Relevancia científica y relevancia social. ¿Qué sería esta relevancia científica? Yo también la llamo relevancia disciplinar. Es qué cuestiones importantes a nivel de la disciplina voy a suplir. Supónganse, puede ser, voy a evitar, no sé, si hago primeros auxilios, voy a evitar que haya posibles convulsiones que pueden llevar a la muerte, lo que sea. La relevancia social tiene que ver con que estudien justamente estados de la cuestión, como lo que han visto en la tesina, de situaciones en las cuales muestre que estadísticamente ese tema es importante, ¿sí? O también dentro del hospital, bueno, cómo se mejora la calidad de vida de todo el hospital por explicar este tema. Esa sería la relevancia social, ¿sí? Después dice, la pertinencia en relación con el tema a enseñar y con los objetivos propuestos para la unidad. Bueno, el tema y los objetivos que estén relacionados, ¿no? A eso lo vamos a ir viendo a medida que lo van haciendo, no mezclar papas con berenjena porque puede pasar. Pero esto tiene muchísimo que ver con lo que están viendo con la tesina.
los intereses, concepción y perspectiva del enfermero, los conocimientos que tenga sobre el tema, las posibilidades cognitivas e intereses de los estudiantes. El tiempo real de la clase, eso también es importante, ¿no? Cada clase como que tiene sus tiempos. Bueno, saber, voy a poder dar en este tiempo este tema, porque a veces queremos dar todo y no terminamos dando nada, o terminamos introduciendo el tema. Bueno, saber, los tiempos de la clase casi siempre se dan con años de docencia, pero bueno, medianamente saber en este tiempo si puedo dar estos temas o no, ¿sí? En algunas ocasiones, por ejemplo, les explico, les doy un ejemplo. Yo el otro día fui a dar una clase presencial y yo quería que los chicos me dijeran a cámara 3 notas. Cuando llego a la clase, ¿no? Me doy cuenta de que están muy tímidos, que les cuesta hablar a cámara y todo. Y si bien yo tenía un tiempo real, y yo en ese tiempo real yo pensaba meter, que ellos dijeran 3 notas, lograron apenas meter una. No me hago problema. Bueno, por eso, por suerte acá tienen 4 clases. ¿Sí? Es preferible que el tema se dé bien a que se dé rápido y mal. ¿Estamos con esto? Entonces, vean en el tiempo más o menos que se puede dar. Piensen. Igual esto yo los voy a ir ayudando a medida que vayan armando el trabajo. Que es de a 3 personas, o hasta 4, digamos, es en grupo. En algunas ocasiones, acontecimientos o problemáticas de la actualidad que tengan impacto en la opinión pública. Bueno, también a veces puedo hablar de un tema que tenga impacto en la opinión pública. Como yo les decía, lo poco que se sabe de diabetes, por ejemplo, de lo que puede causar. Bueno, entonces ustedes quieren enseñar en ese servicio todas las consecuencias que puede tener el paciente, si el paciente no es bien cuidado en su casa, qué consecuencias puede tener, bueno, todo eso, ¿no? El impacto y la significatividad en la formación de los estudiantes, o sea, qué impacto puede tener en ese grupo, si no, se pueden llegar a aburrir. La necesidad de acotar y recortar el tema definiendo qué de este se va a enseñar. Claro, a veces eso es re difícil, ¿no? A veces uno quiere como todo. Yo siempre les digo que pueden ir, yo siempre voy de lo micro a lo macro, de lo más pequeño a lo más grande, o puedo ir de lo más macro a lo más pequeño, pero siempre viendo qué es lo más importante, o sea, lo que sí o sí nos puede faltar, lo cual no significa que voy a repetir ese tema 800 veces, pero bueno, ¿qué temas y subtemas voy a enseñar? Se debe tener en cuenta además que los contenidos seleccionados sean representativos, seleccionando aquellos que aborden los núcleos fundamentales del tema a enseñar. A la vez, deben considerarse situaciones específicas que permitan establecer relaciones con las ideas previas, situaciones reconocidas o observables por los estudiantes para propiciar un aprendizaje significativo. Es importante priorizar aquellos contenidos que puedan ser transferidos para analizar y comprender nuevas y o diferentes situaciones. O sea, que estos contenidos nos puedan llevar a diferentes momentos, ¿sí? Primero vamos a empezar con la fundamentación. Hago el objetivo, hago el propósito, bueno, y empezamos con la fundamentación. ¿Qué es lo que sí o sí tiene que haber una fundamentación? La fundamentación de la elección de los objetivos, contenidos y metodología de trabajo en clase. En este apartado se verán argumentar las decisiones que se tomaron en los ítems anteriores, o sea, en el objetivo y en el propósito, explicando por qué el tema seleccionado es válido de ser enseñado en el contexto del aula. Para ello se deberá desarrollar el marco teórico epistemológico, o sea, que deben hacer un marco teórico también, considerando este punto de importancia fundamental para comprender y evaluar el trabajo realizado, ya que aquí se explicitan los saberes incorporados por el enfermero. En el marco teórico ustedes pueden poner un montón de cosas, no le digo todo,
que sería como mi bagaje, ¿sí? Es lo que yo, todo lo que yo voy a saber para la clase, lo que no significa que lo voy a decir todo, es por si suele surgir una pregunta, por si alguien salta con algo y lo tengo que saber, ¿sí? A partir de desarrollado en este punto, quienes evaluamos el proyecto, debemos poder comprender por qué se han priorizado los aprendizajes a los que se refieren los objetivos, por qué se han seleccionado esos contenidos entre la promoción y protección de la salud, y cuál es el marco teórico que sustenta este proyecto, ¿sí? Primero, entonces, primero empezamos el trabajo con objetivo y propósito. Después de ahí vamos a ir a la fundamentación, ¿sí? Después de la fundamentación vamos a ir al marco teórico. Y después del marco teórico vamos a ir al plan de clase. Bueno, la fundamentación debe contemplar, entre otros, los siguientes elementos. Un desarrollo teórico sintético de la perspectiva elegida. O sea, explicar brevemente, ¿sí?, de qué van a tratar, cuál va a ser el tema a tratar. No extenderse demasiado. Con un parrafito está perfecto. Voy a tratar primeros auxilios en la unidad de UTI por tal, ya está, listo, ¿sí? Primeros auxilios en UTI, ¿sí? Y explican brevemente. La explicación de la relevancia social, esto lo que yo les decía es estadísticas que planteen la importancia de ese tema o socialmente cómo ayuda a la calidad de vida de los pacientes, que ese tema se sepa, ¿sí? Y disciplinar es, ¿qué pasa si yo no tengo bien en claro ese tema? A nivel de enfermería. Supónganse, si yo voy a explicar colostomía, bueno, si no sé una buena colocación de colostomía, el paciente se puede infectar, el paciente se puede descompensar. Por ejemplo, de diabetes, el paciente puede sufrir un pico glucémico, digamos, todas las consecuencias de no saber bien ese tema. Si hablo de COVID, bueno, fomento más infecciones por COVID, y si fomento más infecciones, colapsan las guardias, ¿sí? Bueno, y después explicar, que esto es muy importante, por qué es relevante ese tema para dar a ese personal de salud. Es relevante porque, digamos, necesitan aprender estas herramientas para trabajar adecuadamente. Ahí es un poco haciendo un estudio de más o menos del personal que tienen ahí, digamos, y de lo que se necesita en ese lugar. Por eso yo lo que les planteaba, que estaba bueno que medianamente sepan de un lugar que tiene alguna problemática y de ahí proponer el proyecto. De esta manera es importante una justificación específica del proyecto. Es indispensable a partir de la biografía, pero reelaborarla a partir de la propuesta que se haya realizado. Además, se deberá fundamentar aquí la relación entre los contenidos seleccionados y el modo de encararlos en la propuesta de enseñanza de la unidad, articulando teoría y praxis. En líneas generales, se deben explicitar las decisiones didácticas. ¿Qué estrategias se utilizarán? Que eso lo veremos en la clase siguiente. Los diferentes momentos que estarán presentes en las clases. Por lo tanto, este apartado debe incluir la explicación del marco pedagógico didáctico desde el cual se llevará adelante la propuesta general de enseñanza. Que ahí ese marco pedagógico didáctico puede tener un poco que ver con Vygotsky, con Ausubel Piaget, ¿sí? Pueden también ahí explicar que separarán dentro de una concepción piagetiana o de psicología cognitiva para que este enfermero o este personal de salud pueda poder adaptarse mejor a la situación que está viviendo y todo. ¿Qué es el plan de clase? El plan de clase, acá con Ariel cuando estábamos en clase lo explicábamos mucho, es justamente marcar esas 4 clases, todas las cuestiones que voy a hacer, paso a paso. Es un cronograma. Cronos viene de tiempo.
Bueno, en cada momento, yo propongo que sean clases de media hora pensando que se va a realizar en el ámbito laboral. Bueno, esta capacitación, bueno, ¿qué voy a hacer en todo ese momento? En este punto exige un mayor desarrollo, pues debe brindar información suficiente para que la profesora pueda conocer en detalle el desarrollo de la clase y evaluar la pertinencia y coherencia de la propuesta. Deben estar detallados los distintos momentos de cada clase con los tiempos previstos para cada actividad. ¿Sí? O sea, es muy preciso. O sea, por ejemplo, empiezo la clase hablando sobre qué es la diabetes. ¿Sí? Luego les voy a voy a recabar en sus conocimientos previos sobre qué es la diabetes. ¿Se entiende esto? O sea, como cada parte. Algunas consideraciones. Se propone desarrollar una exposición conceptual o dialogada durante una parte de la clase. Además del tiempo, se debe especificar el tema, de qué manera se estructurará la exposición, qué posibles preguntas se formularán a los alumnos, con qué objeto, motivar, despertar curiosidad, pedir ejemplos, establecer relaciones con la actualidad, etc. Describir qué materiales acompañarán la exposición del docente practicante, cuadros, láminas, mapas. Asimismo, es importante incluir el desarrollo conceptual que se realizará o un punteo del mismo. En caso de ser un punteo, anexar luego el desarrollo del tema de la clase, explicitando la totalidad de los contenidos trabajados. Si se proponen actividades a los estudiantes, se deben especificar cuál es el tema que se pretende enseñar con la actividad. En realidad, yo acá disiento. Yo a veces lo que hago con las actividades, les doy una actividad, ¿sí? Que tengan copias, que la hagan y después explico qué significa esa actividad y entre todos construimos el conocimiento. ¿Se entiende? A veces no digo qué cantidad de integrantes, los materiales utilizados, las consignas dadas. Y siempre al terminar una clase se realiza una puesta en común. ¿Qué significa esto de la puesta en común? De decir, bueno, a ver, ¿qué se entendió? ¿Tienen dudas? Y se refuerza sobre los contenidos más importantes. Bueno, la bibliografía, ¿sí? Bajo el citado APA, ¿sí? A ver, antes de seguir. ¿Se va entendiendo qué es lo que tienen que hacer? ¿El proyecto que tienen que ir armando? ¿O no? Sí, profe, sí. Bien. Después tienen yo les voy a subir bueno, acá es lo que vamos a ver la próxima clase, que son las técnicas más que nada para poder actuar en una clase. O sea, una clase, la técnica más conocida es la de la exposición, ¿no? La que estoy utilizando yo ahora, que es como contar un cuentito, con una introducción, un nudo y un desenlace. Después tiene la demostración, la actividad y algunas técnicas grupales. Bueno, acá, vieron, tienen los objetivos, qué significan. No se compliquen tanto con direccionales, todo esto operacionales, ¿no? Hagan un solo objetivo y ya. Lo que está buenísimo es que acá, este material lo habíamos armado con Ariel, le marcamos específicamente qué verbos pueden usar, ¿sí? En los objetivos. Y bueno, y después lo interesante, en base a Palamidesi y Girs, de hecho, ese grupo, el de Romina Yendel, a mí me llamaba Palamidesi, porque siempre cuando me preguntaban, ¿dónde está tal cosa? Yo le decía Palamidesi, porque les daba mucho material sobre estos dos autores. Palamidesi, Mariano ahora vive en Uruguay, y Silvia Girs, si no estoy mal, estaba como secretaria de Educación de la ciudad. Estuvo un día no en nuestro instituto, en el otro que yo trabajo.
hace un montón de años que trabaja. Bueno, ¿cómo me baso para estructurar los contenidos que yo voy a hacer? ¿Sí? Según este libro de Palamide Sigirds, que es bárbaro, se llama El ABC de la tarea docente. Primero, conjunto de informaciones, conceptos, principios o teorías. ¿Saber qué? O sea, ¿qué quiero saber? ¿Qué es lo que yo quiero que sepan este personal de salud? Y después voy al saber cómo. Este saber cómo tiene que ver con qué metodología, con qué técnicas, ¿sí? Voy a tratar de plasmar ese saber cómo, ¿sí? Mediante solo explicación, mediante un PowerPoint, mediante una actividad, mediante una técnica grupal. En esta selección de contenidos, tengo que saber qué competencias quiero que ellos sepan, ¿sí? Para que puedan clasificar, categorizar, ¿sí? Describir. ¿Qué prácticas o experiencias estoy enseñando? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero? Y el último, que no es menor, ¿qué actitudes o disposiciones yo quiero que estas personas logren, ¿sí? Con estos contenidos. Algunos otros principios, selección de contenidos. Como yo les digo, no se puede enseñar todo, por eso los principios de selección están condicionados por los propósitos de una carrera o curso y por los rasgos de la situación en las que este curso tendrá lugar. Las selecciones que se realicen deberán ser relativas a ese contexto y determinadas por los propósitos expresos en un proceso formativo particular. Supónganse que a ustedes se les ocurre armar una clase. ¿Alguien es de alguna provincia? ¿Viene de alguna provincia? ¿Alguien viene de alguna provincia? ¿No? ¿Nadie? Yo soy de ¿Son todos de Misiones, acá? profe. Ah, muy bien. Genial, hermoso. Hermosa provincia. Bueno, Sí. entonces vos tenés ganas de hacer, ¿no? Un proyecto que tenga que ver con el hospital de Misiones. Y vos sabés que tiene ciertas problemáticas, entonces yo me tengo que abocar a los contenidos que dé con las problemáticas de ese hospital de Misiones, ¿sí? Y en ese contexto. Si yo, por ejemplo, quiero que ellos usen guantes y yo sé que en el hospital no hay guantes, bueno, tengo que enseñarle alguna otra técnica o fomentarle más el lavado de manos porque no tienen guantes esterilizados. ¿Se entiende? Está bueno. Sí, está buena la idea, sí, sí, sí. Ya, bueno, yo porque no vengo de una provincia, pero viví muchos años en una provincia. Sí, Entonces, claro. claro, en el hospital de Río Grande, yo vivía en Río Grande, bueno, se dan ciertas cosas, qué sé yo, ¿se entiende? O Al por ser ejemplo, público, es claro, no tienen insumos. exacto, bueno, Es escaso. el Sí, sí. otro día, de hecho, cuando mi hermana tuvo el ACV, en el lugar donde estaba no había una tomografía. Entonces, yo a ese personal de salud, ¿para qué le voy a enseñar cómo usar una tomografía si no tiene ni tomógrafo? ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 lo entiendo. Entonces, no, es así. Lo que suelen hacer son como hospitales alitas, no sé si lo conocen, se llama el Vélez Sarsfield. Es un hospital que queda ahí en Lope de Vega y Miranda. Es un hospital salita, ¿sí? Tendría que haber sido Sí. más grande y quedó muy chico. Entonces, toda la atención que te hacen es atención primaria, ¿sí? Entonces, ¿para qué les voy a enseñar si no tengo los elementos? ¿Sí? Sí. Principios de selección. Es necesario revisar periódicamente los programas y compensar lo que se agregue suprimiendo algún contenido anterior. Bueno, obviamente, revisar los programas y compensar. Si sé que hay algo que no se sabe, bueno, ahí meter el contenido. La selección debe ser realizada a modo de asegurar la asimilación está mal redactado. Los modos de pensamiento fundamentales en el campo de disciplina que se trate, pero también de las técnicas necesarias para el estudio. Claro, la selección debe ser en función de ver qué puede seleccionar ese grupo, ¿se entiende? Y en realidad, y también qué técnicas puede usar para poder que lo puedan asimilar.
para la asimilación. Un proceso de selección debe asegurar que han interrogado los aspectos principales de la disciplina o del campo en cuestión. ¿Sí? O sea, eso que es que han leído, han visto las actualizaciones, todo. La selección debe asegurar progresividad en el alcance a nivel vertical como horizontal. ¿Sí? Lo que yo les decía, ¿no? De lo micro a lo macro, de saber todo, de un lado hacia el otro de los temas. El tema de la extensión, saber, dependiendo de mi tiempo, bueno, qué extensión, de la extensión que tengo, qué contenidos puedan poder entrar, ¿sí? Todo proceso de selección debe ser capaz de justificar la exigibilidad de contenidos que se plantea. Debe responder a la pregunta: ¿qué tipo de argumentos avalan la inclusión de aquello que se ha seleccionado? ¿Por qué pueden exigirse a los estudiantes su dominio? ¿Sí? O sea, saber por qué yo lo estoy dando esto, ¿no? ¿Por qué necesito que este personal de salud lo sepa? Se debe asegurar la transmisibilidad relacionada con el tiempo disponible, los destinatarios y otra, como yo les decía, los recursos, ¿sí? A mí me ha pasado de hecho el otro día fui hay nada que ver, doy una residencia sobre televisión y necesito una cámara. Como no sabía si la cámara me la iban a dar, bueno, la cámara la llevé yo, ¿se entiende? Porque sé que los recursos son escasos, no está la llave, no se encuentra, ¿no? Siempre que tiene la llave tiene el poder. Debes saber elegir qué conocimientos resultan obligatorios, cuáles facultativos. Claro, cuál es lo más importante y cuál es lo menos importante. Selección de contenido. La secuencia implica progresión, o sea, ordenamiento en el tiempo. Cualquier proceso de enseñanza implica cierta linealidad, cierto orden y características. Claro, esto significa de que debe haber una concatenación, ¿no? No puedo explicar primero cómo se hace el RCP y después explicar cómo funciona el aparato circulatorio. Tiene que haber una coherencia, ¿sí? ¿Se entiende esto? Después dice, se secuencian objetivos, contenidos, temas, actividades, tipos de experiencia. Se secuencia según una variedad de criterios. Complejidad creciente, aumento de la extensión, aumento de la profundidad, ámbitos de la experiencia, recorridos más o menos lógicos, teniendo en cuenta el tipo de material, recorridos de los estudiantes en base al conocimiento. Para la secuencia, varios factores. Enfatizar aspectos de la realidad, tiempo, espacio y atributos físicos, o sea, mis recursos. ¿Qué espacio voy a tener? Yo tal vez quiero mostrar cómo se hace un RCP y no tengo lugar. Bueno, veo si ahí consigo un lugar más grande. Cuando iban a dar clases a las escuelas, yo me fijaba antes qué espacio teníamos, porque, ¿sí? Porque también el otro día la directora me dice, bueno, te los mando a tal aula. Y yo sé que el aula es re chiquita. ¿Se entiende? Que no iba a poder poner una cámara, un reflector y todo. Dije, no, quiero otro lugar, ¿sí? Las relaciones conceptuales. Ubicar los conceptos en redes conceptuales. O sea, esto que les estoy haciendo hacer del acróstico les va a servir. La investigación, la secuencia de contenido reflejará la lógica y los métodos de investigación en cada disciplina o área de pensamiento. La lógica del aprendizaje, se toman en cuenta los problemas relacionados con el grado de dificultad del contenido, la internación del mismo, los saberes previos necesarios. O sea, ¿qué saberes? O sea, eso está también interesante. ¿Qué saberes previos necesarios tiene que tener este grupo? Sí o sí, y que yo sé que lo tienen. Igual puedo hacer siempre después vamos a ver, un recabar conocimientos previos o hacer un torbellino de ideas para ver con qué nivel de conocimiento me encuentro en ese grupo.
El contenido se secuenciará en relación a problemas propios de cada contexto, lo que hablábamos recién. Bien. Y nos falta. Selección y organización de los contenidos. Una vez que se determinaron los objetivos, es necesario que se seleccionen los contenidos y se organicen teniendo en cuenta algunos criterios preestablecidos. El contenido es el elemento fundamental de la situación de aprendizaje. La selección y organización de los contenidos de un programa es responsabilidad del equipo que elabora el mismo. Según el contenido, se deberá realizar la selección de las técnicas de aprendizaje. El contenido también se utilizará en la elaboración de la evaluación. Es igual lo de las técnicas, lo vamos a ver mejor la clase siguiente, ¿sí? Pero si yo quiero enseñar RCP, la técnica que tengo que utilizar sí o sí es la demostración, ¿sí? No puedo dar algo meramente expositivo, porque yo pretendo que esas personas aprendan una práctica, ¿sí? O si quiero enseñar a cómo usar un glucómetro, también la técnica que uso es la demostración. Los contenidos son conceptos, leyes, principios, generalizaciones que emplean los educandos durante sus actividades. Los contenidos seleccionados deben responder a los siguientes criterios. Ser adecuados a los objetivos que se deben lograr. Ser significativos, que despierten el interés del educando e incentivarlo para que profundice el conocimiento. Ser adecuados al nivel, la experiencia y la madurez del grupo. Diferenciar el contenido básico o mínimo del complementario, es decir, establecer aquel contenido que se debe dominar por su importancia para comprender el tema. Recordar que el contenido es el cuerpo de conocimiento teórico práctico que se utiliza para lograr objetivos propuestos. Luego de seleccionar los contenidos, se deben organizar teniendo en cuenta el criterio de secuencia lógica y psicológica. La secuencia es la relación que se establece entre los distintos contenidos que integran el programa en el transcurso que dura ese programa. La secuencia lógica se refiere al ordenamiento del contenido en una sucesión que debe ir de lo fácil a lo difícil, de lo normal a lo normal, de lo sano a lo patológico, de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general. La secuencia psicológica se refiere al orden en que se deben realizar las actividades, para aprender gradualmente las conductas cada vez más complejas y está relacionada a la madurez del educando. ¿Se entiende básicamente? ¿Se entiende? Se me va yendo gente del baile. ¿Se entiende o no? Yo a mí lo que me gustaría es que para la clase que viene, por lo menos ya empiecen a definir en qué institución voy a hacerlo, cuál va a ser mi objetivo, cuál va a ser mi propósito, cuáles van a ser mis contenidos, o sea, mi marco teórico, y lo que es plan de clase y las estrategias, eso lo vemos en la clase que viene. Pero que ya empiecen a delimitar eso. ¿Es muy complicado? ¿Les resulta muy complejo? ¿Eso? Alguien que me conteste. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Tiene fecha de límite? Fecha de límite, en realidad, antes, o sea, terminamos las clases el 26 de noviembre, entonces lo vamos a ir corrigiendo y yo para esa semana ya lo tengo que tener corregido, o sea, lo vamos como ir haciendo de a poco. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cuándo empezaríamos a defenderlo? No, lo tienen que ya empezar a hacer. A defenderlo, me gustaría que lo defiendan. Si podemos hacer una clase de defensa, me encantaría. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer todo. Para la última clase nuestra sería justamente el 26. Bueno, si quieren en esas dos clases, ustedes me lo podrían entregar los trabajos el jueves 18 de noviembre,
¿sí? Yo los corrijo y me lo defienden el 25 y el 26, ¿sí? Piensen que es en grupo, ¿sí? Profe, hola. Sí, Ya que tengo una pregunta le quería hacer yo también. sí, Con mi compañera nos quedamos sin otra compañera que dejó sí, la cursada. materia. Y bueno, nos queríamos acoplar a otro grupo, también así medio chico. Queríamos saber si se podía. Que Sí, seríamos, si es de a 4, sí, hasta 4 está perfecto. Más de 4 no. o sea, ya 5, no. No, hagan 3 y 2. Mm, bueno, está bien, quería saber Bueno, eso. bueno, fíjate si no cualquier cosa me escribís, ¿sí? Bueno, Bueno, se entiende más o menos para el 18 de noviembre ustedes tienen que entregar los trabajos, sí, ¿sí? sí. Pero ya para la semana que viene, para dentro de 15 días, para la semana que viene ustedes tienen que terminar el CEMAP Tools. Y para dentro de 15 días tienen que ya tener hecho, ya saber qué institución van a trabajar, cuál va a ser el tema, cuál va a ser el objetivo, el propósito y la fundamentación. Y si pueden adelantar en los contenidos. Pero esas cosas, por lo menos hasta la fundamentación. Y después ya van viendo los contenidos. Lo que estaría bueno es que ustedes hagan hasta esa parte, me lo entreguen, yo les corrija. Y después hagamos contenidos, que va a ser más fácil para ustedes. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil porque van a ir haciéndolo gradualmente, no van a sentir que están haciendo la planificación todo de una, ¿sí? Entonces, para dentro de 15 días, yo la semana que viene les pongo lo que tienen que hacer. Para dentro de 15 días hacer, ya definir la institución en la cual darán la charla, porque recabaron, porque saben que necesitan dar esa charla, obviamente. El tema, ¿sí? Objetivo, propósito y fundamentación. ¿Estamos? Sí, Bárbaro. Yo la semana que viene, o ya esta semana, si quieren, para yo no olvidarme, ya les pongo que empiecen hasta tal fecha, tienen que entregar esta parte del trabajo. Y voy a hacer así, y lo voy a cerrar. Y después, para otra fecha, hacen toda la parte de contenidos. Para otra fecha, hacen toda la parte de los plan de clase, que son 4 clases. ¿Estamos hasta acá? sí, profe. ¿Estamos? Bien, genial, Sí, profe. buenísimo. Yo entonces ahora les subo esto de la selección de los contenidos, el trabajo práctico ya está, ya les subo un foro para que hagan estas partecitas, para que cuelguen estas partecitas hasta tal fecha, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, Genial. Bueno, que estén bien y cualquier duda me preguntan y prometo con los que tienen filo el 18 de octubre tener clases, ¿sí? Gracias, profe. Loni, ¿va a decir algo? No, 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 nada, profe. Bueno, genial. Bueno, entonces les mando un beso grande y nos vemos en 15, ¿sí? sí, profesora. Gracias. Genial. No, de nada, por favor. Gracias, profe. No, de nada. Que estén bien. Chao, profe. Chao.